Gloria a Jesús, aleluya. Hechos capítulo 28, la palabra por ser palabra de Dios se leen bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo escogido Pablo algunas ramas secas, las echó en el fuego, y una víbora, oyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien ha escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Bien, en este pasaje bíblico quiero predicar sobre el tema ¿por qué Pablo no murió? Santo sea Jesús. ¿Por qué Pablo no murió cuando la víbora se le quedó colgada en la mano? Ese es el tema. ¿Por qué Pablo no murió? Cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, en Hechos capítulo 27, la palabra nos registra que el apóstol Pablo es enviado a Roma. Bendito sea Jesús. Ahora, me llama mucho la atención que Pablo no iba a Roma simplemente por el hecho de él ir caminando y decir voy para Roma. Pablo iba en una embarcación. Pablo estaba preso. Bendito sea el Cordero de Dios. Y más presos estaban con él. Entonces la palabra de Dios nos enseña que hubo un naufragio. O sea, parece que hubo una tempestad. Comenzó la nave a naufraguear. Alabado sea el Cordero de Dios. Y era un viento demasiado fuerte, de tal magnitud que pensaron matar a todos los presos. Según el capítulo 27, alabado sea el Señor, 27 verso 42, dice: entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fuese nadando. Presta atención, cuando viene el naufragio, me parece verlo todo en la embarcación y quizá el mar, una tempestad demasiado fuerte, dice que los soldados intentaron matar a los presos que llevaban en la barca. Pero dice el verso 43 del capítulo 27, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, le impidió este intento. ¿Por qué el centurión le impide este intento de que maten a todos los presos? Esto no salió del centurión. Dios tenía un propósito para con Pablo. Bendito sea el Cordero de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos enseña cómo ellos prepararon la nave con ancla y todo hasta zarpar y llegar a la tierra. Comenzaron a nadar porque el centurión lo mandó a nadar, que se tiraran del barco y comenzaran a nadar. Entonces, algo que me impresiona es que mientras ellos nadaban, ellos lograron salir. ¿Y sabe dónde fueron a salir? Entonces, llegaron a una isla llamada Malta. Cuando ellos llegan a esta isla llamada Malta, la palabra de Dios nos enseña, dice que entonces allí los recibieron. Dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Era cuando ya estaban a salvo. Dice que los naturales, cuando hablamos de los naturales, las personas de aquella isla, alabado sea el Señor, los recibieron. Entonces, dice que calentando el fuego, comenzaron a calentar el fuego. Me parece ver hacerle un bálsamo para preparar fuego. ¿Por qué? Por causa del frío, por causa de la lluvia. Entonces, el apóstol Pablo, mientras recogía ramas secas para echarla al fuego, dice que una víbora salió huyendo del calor, huyendo del fuego, y se le prendió en los brazos a Pablo. Cuando la víbora se les prende en los brazos a Pablo, los naturales, los que estaban allí, pensaron que quizá Pablo iba a morir. Ellos conocían bien acerca de lo que era una víbora. Y bíblicamente ellos quedaron sorprendidos porque ellos quedaron esperando que Pablo se hinchase. O sea, que se le hinchase el cuerpo y que cayera muerto de repente. Ahora bien, la palabra no confirma si la víbora le picó a Pablo, porque solamente la Biblia dice que se le quedó colgada de las manos. Pero es obvio, hay
99%, quizá un 100%, que la víbora le haya picado. Alabado sea el Señor. Porque cuando una víbora se le pegaba a alguien, prácticamente lo picaba porque lo picaba. Entonces, por eso es que los naturales, las personas que estaban en aquel lugar, alabado sea el Señor, viendo a Pablo y viendo la víbora, ellos pensaron que Pablo iba a morir. Pero ¿qué hizo Pablo? Pablo sacudió la víbora en el fuego y dice que ningún daño padeció. Cuando dice ningún daño padeció, entonces estamos hablando que si la víbora picó a Pablo, le inyectó el veneno, eso no le hizo nada. Sea Cristo glorificado. Prácticamente no le hizo nada. Ahora, ¿por qué Pablo no muere? ¿Por qué esta persona esperaba la muerte del apóstol Pablo? Cuando ellos vieron que Pablo no murió, que pasó el tiempo, ellos le dieron tiempo, al ver ellos que no moría, según dice el verso 6, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Oye, cómo esta gente pudieron visualizar o catalogar a Pablo. Al ver que Pablo no murió con lo que le sucedió con esta víbora, ellos entonces cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Cuando hablo de Dios, hablo de Dios con D minúscula, sea Cristo glorificado. Sabe que esta gente cuando adoraban sus dioses, alabado sea el Señor, entonces a los dioses de ellos le ponían con D minúscula. Entonces quizá quisieron idolatrar a Pablo, quizás pensaron que era un Dios, alabado sea el Cordero de Dios. Pero mi pregunta es, ¿por qué Pablo no muere en este caso? Hay mucha razón por qué Pablo no debía morir, alabado sea el Señor. Y le voy a decir por qué Pablo no debía morir. Número 1, cuando nosotros nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 9, bendito sea el Cordero de Dios, después que Jesús escoge a Pablo, recuerde cuando él perseguía a la iglesia, toda esta cosa, cuando Jesús le sale al encuentro. Entonces me llama mucho la atención que en el capítulo 9, en el verso 15, Dios, el Señor le dice a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Esto le dice el Señor a Ananías, porque Ananías no quería ir cuando el Señor lo estaba mandando. Bendito sea el Cordero de Dios, donde Pablo. Entonces, el Señor le dice, vuelvo y le digo, en el capítulo 9, verso 15, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi causa. Esa es una razón. Dios lo había cogido como instrumento. Entonces Dios tenía que cumplir su propósito en el apóstol Pablo. Otra razón, ¿por qué Pablo no muere? No podía morir. Si nos vamos al libro de Hechos, capítulo 18, verso 9, oiga lo que dice. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calle, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Vemos el cuidado que Dios tiene con el apóstol Pablo, porque había un propósito que Dios tenía que cumplir. Dios lo había escogido a Pablo para un propósito. Jesús se le apareció a Pablo, no fue simplemente por aparecérsele. Pablo había sido escogido para predicar el evangelio, para llevar el evangelio a los gentiles. Alabado sea el Cordero de Dios. Entonces, había que cumplirse lo que Dios había dicho. Bendito sea el Cordero de Dios. Ahora, cuando nosotros analizamos las palabras de Dios, si nosotros nos vamos a Hechos, capítulo 27, verso 42, santo sea Jesús. Ya le expliqué acerca de eso en 27:42. Alabado sea el Cordero de Dios. Cómo el centurión libró a Pablo. Pero cuando nos vamos a Hechos capítulo 28, verso 16, nos encontramos con esta palabra. Dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió
vivir aparte con un soldado que le custodiaba. Nótese la gran diferencia, nótese el cuidado que hay aquí entre los demás presos y Pablo, los que fueron con Pablo, los que iban para Roma, los que iban a ser llevados. Dice que cuando llegaron, dice el verso 16, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiaba. Oiga cómo Dios viene teniendo privilegio con Pablo. Oiga cómo Dios viene cuidando a Pablo. Oiga cómo la gracia de Dios estaba sobre Pablo, porque Dios tenía un propósito con él. Bendito sea el Cordero de Dios. Ahora, cuando nosotros analizamos este pasaje bíblico, vamos a ver qué pasó con Pablo. Dice en Hechos 28, 30 en adelante, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todo lo que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente, sin impedimento. Vemos que fueron 2 años que tuvo Pablo en unas casas alquiladas. Aquí nos enseña las palabras de Dios, enseñándose el evangelio. Entonces, había razón por qué Pablo no podía morir, porque si Pablo hubiese muerto, entonces el propósito de Dios pues no se cumple en la vida de Pablo. Bendito sea el Cordero de Dios. Veamos qué nos dice Hechos capítulo 22, verso 18. Bendito sea el Cordero de Dios. Hechos 22, 18. Oiga lo que el Señor le dijo. Hechos 22, 18. Aquí nos encontramos con esta palabra. Él entonces, temblando, le llevó al tribuno y dijo el preso: Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. Bendito sea el Cordero de Dios. Vemos cómo los propósitos se siguen cumpliendo en la vida de Pablo. Pero cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios y nos vamos a Hechos capítulo 23, verso 11. Oiga por qué razón Pablo no podía morir. Dice el verso 11, 23, 11. Y la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como ha testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también en Roma. ¿Usted cree que podía Pablo morir? Si es el mismo Señor que le está diciendo a él lo que él tiene que hacer en Roma, el trabajo que él tiene en Roma, cómo tiene que testificar acerca de Jesús, cómo tiene que hablar de Jesús. Y todos nosotros sabemos cómo Pablo en Roma anunció el evangelio. Bendito sea el Cordero de Dios. Unos creyeron, otros no creyeron, pero sí le anunció el evangelio. Alabado sea el Cordero de Dios en Roma. Unos creyeron, otros no creyeron, pero de que le anunció el evangelio, sí le anunció el evangelio. Alabado sea el Cordero de Dios. Entonces, cuando Dios te dice algo, hasta que no se cumple lo que Dios te dijo, entonces no debes temer. Cuando Dios tiene un propósito con alguien, hasta que Dios no cumpla su propósito, entonces usted manténgase firme esperando en Dios. Hay promesa, hay palabra de parte de Dios. Hay cosas que quizá Dios te ha dicho y tú no la has visto cumplir. Alabado sea el Señor. Debes esperar el tiempo. Si cuando esta víbora se le colgó de la mano a Pablo, Pablo hubiese muerto, entonces, ¿qué iba a pasar? Pablo no iba a llegar a Roma. Y ya Dios le dijo que sí iba a llegar a Roma. Cuando nosotros analizamos las palabras de Dios, nos damos cuenta, en un momento determinado, vamos a ver, aún el Señor sacó a Pablo de Jerusalén, según Hechos 23, 11. Alabado sea el Cordero de Dios. Oiga lo que le dijo Pablo. Y a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como ha testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también en Roma. Ya le había dicho esto. Pero en un momento determinado, Dios sacó a Pablo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque no querían escuchar. Dijo: ellos no escucharán tu testimonio. Alabado sea el Cordero de Dios. Sal de aquí, y lo sacó de aquel lugar.
Alabado sea el Cordero de Dios. No pudo Pablo permanecer allí. Entonces, algo que tenía Pablo es que Pablo se dejaba dirigir por Dios. Pablo estaba puesto en las manos de Dios. Así como usted ve que me encuentro yo aquí en este monte y el viento está soplando, alabado sea el Señor, pero muchas veces ve que los ramos se mueven hacia allá. El viento al parecer viene de acá, pero a veces el viento viene de frente, a veces viene por detrás. Alabado sea el Cordero de Dios. ¿Y por qué estoy mencionando el viento? Por la palabra que dijo Jesús a Nicodemo. Alabado sea el Señor. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni sabe a dónde va. Entonces, eso pasaba con Pablo. Pablo estaba puesto para ir donde Dios lo mandara. Él no se gobernaba. Alabado sea el Señor. Y según la historia, se cree que el apóstol Pablo murió en una carretera. Alabado sea el Cordero de Dios. Y se dice que murió decapitado. Fue uno de los mártires. Alabado sea el Señor. Pero ¿qué pasó? Pablo no murió cuando el diablo quiso que él muriera. Pablo cumplió, alabado sea el Señor, con la meta. Él cumplió la meta que el Señor le encomendó. Bendito sea el Cordero de Dios. Porque recuérdese que el apóstol Pablo, cuando ya él parece que estaba sintiendo su partida ya. Él parece que estaba presintiendo que ya iba a partir de la faz de la tierra, que le quedaban pocos días de vida. Alabado sea el Señor. ¿Por qué digo esto? Porque en un momento determinado el apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, por lo tanto me está preparada esta corona que el Señor juez le tenía guardada. Pero oye como dijo: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera. O sea, era una carrera que él tenía por delante y nadie podía matarlo hasta que Dios no cumpliera ese propósito. Alabanza. Yo no sé qué te han dicho. Yo no sé qué instrumento del diablo quizá te ha amenazado de que vas a morir. Quizá te ha amenazado de que te vas a matar. Alabanza. Pero tú que puedes escuchar esta predicación, si Dios te prometió algo, si fue Dios y no fueron los hombres, alabanza. Pero lo que Dios promete, entonces Dios lo cumple. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Alabado sea el Cordero de Dios. Si en algún tiempo Dios te dio una palabra, esa palabra vas a obtener un cumplimiento. Sea Cristo glorificado. Solo ponte en las manos de Dios y espera el tiempo de Dios. El hombre no muere cuando el diablo diga, sino cuando Dios diga, cuando se te llegue tu oportunidad. Por esa razón, Pablo no murió cuando la víbora se le quedó colgada en la mano. Sea que lo haya picado o sea que no lo haya picado. Alabado sea el Señor. Porque quizá usted diría: no, varón, él no murió porque Dios lo guardó. Pero es lo que estoy diciendo. Pero ¿por qué Dios lo guardaba? ¿Por qué era que Dios puso esa cobertura sobre Pablo? Porque Dios tenía un propósito. Y una cosa conlleva a la otra. Y habían palabra de Dios, habían promesa. Y el mismo Dios se le había revelado. ¿No ve cómo el Señor se le revelaba? Y le decía: ten ánimo, Pablo. Porque como has testificado aquí en Jerusalén, es necesario que también testifique en Roma. Bendito sea el Cordero de Dios. Eso se lo digo al Señor. Ten ánimo, Pablo. Porque como has testificado aquí en Jerusalén, también es necesario que testifique en Roma. O sea, que el Señor siempre estaba al cuidado del apóstol Pablo. En un momento determinado, un profeta llamado Agabo, el profeta Agabo, tomó un cinto y se ató de la mano y dijo: así harán al dueño de este cinto cuando llegues a Jerusalén. O sea que así van a hacer con Pablo. Pero eso no intimidó a Pablo para seguir su viaje. Bendito sea el Cordero de Dios. No. Eso no lo intimidaba. Pablo estaba seguro de que el Señor lo había encomendado, de que el Señor lo había llamado. Alabado sea el Cordero de Dios. Por eso es que usted ve que el apóstol Pablo estaba tan aferrado a Dios que el mismo Pablo dijo: ¿qué me separarás del amor de Cristo? Tribulación, persecución, peligro, espada.
desnudez. Pablo estaba seguro que nada lo iba a separar de Dios. Él estaba dispuesto a cumplir la misión a lo que Dios lo había mandado, para lo que Dios lo había encomendado. Y estoy casi culminando con esta palabra. Si el Dios del cielo, en un momento determinado, cuando te llamó, te puso una señal, te marcó, alabado sea el Señor, te marcó con un propósito, Dios va a cumplir su propósito. Ahora, algo que Dios veía en Pablo. Pablo no era un corrupto. Pablo, después que el Señor lo llamó, él se entregó totalmente completo al ministerio. Cuando digo que se entregó totalmente completo al ministerio, Pablo dijo, todos los tengo por estiércol, todos los tengo por basura, para ganar el conocimiento a Cristo. Alabanza. Lo dejó todo y se entregó al Señor. Cuando Dios llama a una gente y lo llama con un propósito, alabanza, hay muchas cosas que a veces nosotros tenemos que dejar para que Dios pueda cumplir su propósito. Imagínese usted que Pablo hubiese estado jugando las dos barajas. Pablo, el apóstol Pablo, no jugó las dos barajas. Pablo entendió su oficio, a qué Dios lo había llamado. Alabanza. Aunque la palabra nos enseña que hacía tienda muchas veces para sobrevivir. Bendito sea el Cordero de Dios. Pero Dios nunca lo dejó quedar en vergüenza. Bendito sea el Cordero Santo. Pablo no tuvo miedo a la muerte. Alabado sea el Cordero de Dios. Porque si Pablo hubiese tenido miedo a la muerte, entonces lo que Dios le dijo, él no iba a cumplir ese propósito. Alabanza. Por eso Dios no llama a cobarde. Dios llama a gente con valor. Dios llama a gente que no retroceda. Dios conoce cada persona y sabe hasta dónde usted puede llegar. Bendito sea el Cordero de Dios. Por ende, las palabras de Dios nos enseñan que Dios no pone carga a nadie que no podamos sobrellevar. Aleluya. Yo pudiese hoy domingo, se me olvidó la fecha también hoy, pastor. ¿A cómo estamos hoy? También se le olvidó al pastor. A 9. Hoy domingo 9, yo pudiese estar en mi casa a estas horas de la tarde. Bendito sea el Cordero de Dios. Pero no, yo en medio de todo esto, yo tengo que estar buscando a mi Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque ahorita todo esto va a pasar. Entonces, agarraremos las prédicas. Estaremos establecidos, llevando campañas a diferentes lugares. Alabado sea el Cordero de Dios. Cayéndole atrás a las armas. Por lo tanto, ¿qué yo hago por aquí? Hoy que podía estar, santo sea Jesús, con mi familia. Domingo, hoy domingo. No, hoy estamos a 10, pastor. Sí, a 10 estamos hoy. Domingo 10, no 9, sino 10. Que yo pudiese estar allá. Alabanza. Pero ya dentro de un rato yo voy bajando hacia mi casa. Alabado sea el Cordero de Dios. Pero a qué yo vengo. Yo vengo, me gusta sentirme a solas con mi Dios, estudiando la Biblia, orando. Alabado sea el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque debemos estar escondidos en Dios. Entonces, eso también hacía el apóstol Pablo. Aunque la vida del apóstol Pablo fue más preso que suelto, como quien dice. Alabanza. Pero su cuerpo era que estaba preso. La boca a Pablo no se la metieron presa, no se la cerraron, no le pusieron un zipper. Alabanza. Desde la prisión Pablo escribía cartas. Gloria a Dios. Pablo recibía cartas. Y la carta que Pablo recibía, según lo que a él le escribían, de ahí como que el mismo Señor le iluminaba y le bajaba la revelación para él escribir. Porque cuando el hombre está en Dios, cuando está en la presencia, viene la revelación. Alabado sea el Señor. Cuando el hombre está ocupado en los de Dios, entonces el Señor te ilumina tu mente, viene la revelación. Por eso él mismo dijo que no debemos estar ociosos. Hay mucha gente que está ocioso. Bendito sea Jesús. Entonces, algo que puedo ver del apóstol Pablo, aún estando
en un momento determinado, encarcelado. Mira el milagro que hace Dios, estando ya preso con Silas. Aleluya. Como Dios, ahí mismo por su adoración, vino como en forma de un terremoto. Y que Dios salvó a todos los que estaban allí, pero lo salva por Pablo. Salva al carcelero también. Bendito sea el Cordero de Dios. Cuando dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Alabado sea el Cordero de Dios. Entonces, esto no se trata de mucho bulto. No, esto se trata de intimidad con Dios. Hay que tener intimidad con Dios. Alabanza. Y eso fue lo que tuvo Pablo, intimidad con Dios. Aleluya. Quizá con sus debilidades, como las tenemos todos. Porque nadie es perfecto, siempre lo he dicho. Pero cuando usted tiene intimidad con Dios, y cuando usted se traza meta y entiende que Dios le ha hablado, alabanza, que Dios le ha prometido algo, oh, gloria al Señor, el diablo no se va a quedar quieto. Así como Pedro fue zarandeado, también Pablo fue zarandeado. El mismo diablo usó instrumento, pero Dios guardó a Pablo. Pablo no murió cuando el hombre quiso. Cuando Pablo murió, que se cree que fue decapitado, alabado sea el Cordero de Dios, es porque ya había llegado su hora. Y quizá usted se preguntaría, pero hermano predicador, y no había otra forma de él morir. Él no podía morir en su casa. ¿Por qué tuvo que ser decapitado? Bueno, pues así lo permitió Dios. Porque cuando usted tendió, a usted le puede mochar la cabeza. Alabanza. Su cuerpo se va a podrir después de usted muerto. Pero su alma, si usted murió en Dios, su alma va a ser salva. Gloria a Dios. Por ende dijo Jesús, no temáis al que mata el cuerpo, mas el alma no puede matar. Teme más bien a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. Bendito sea Jesús. Dios lo guardó en todo el sentido de la palabra. Y él no fue uno de los mártires. Cuando el Señor le dijo, presta atención, Ananías, ve porque yo le mostraré cuánto he de padecer por mi causa, por mi nombre, porque lo he escogido para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles. Y yo le voy a mostrar cuánto ha de padecer por mi causa. Recuérdese que ya Esteban hubiese sido uno de los mártires, había sido muerto. Alabado sea el Señor. Los hombres de Dios fueron martirizados, fueron muertos, decapitados. Pedro dijo, no soy digno de morir como murió mi maestro. Crucifíqueme con la cabeza para abajo. El profeta Isaías se dice que murió con una sierra, aserrado, mochado en dos. Alabado sea el Señor. Eran hombres de Dios que servían a Dios. Alabanza. Oh, gloria al Cordero. Juan muere decapitado. Le mochan la cabeza por hablar la verdad. Bendito sea el Cordero de Dios. Eso indica que la verdad no puede estar engavetada. La verdad no puede estar guardada. La verdad hay que hablarla, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Alabanza. Y no temas, tú que me estás escuchando. Gloria a Dios. Tú que estás mirando el video. Bendito sea el nombre de Dios. Si Dios te llamó con un propósito, tú no vas a morirte cuando el hombre diga, ni cuando el diablo diga. Andaliva soma y ansacaya. Hay un propósito que Dios ha de cumplirlo. Pero hay una parte que le toca a Dios y otra te toca a ti. Deja que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. ¿Sabe por qué? Porque una parte le toca a Dios y otra a nosotros. Aleluya. ¿Qué dijo Pablo? Porque cuando soy débil, soy fuerte. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Acerca de ese aguijón que tenía. Que muchas veces hemos hablado acerca de esto. Unos creen que eran los ojos. Otros creen que era el cuerpo. Alabado sea el Señor. Unos creen que eran los ojos por la razón cuando Él dijo que si pudiese sacarse los ojos para dárselo a otro. O sea, que si lo demás, si ellos pudiesen haberse sacado los ojos para dárselo a él, entonces de ahí se cree que el problema de él estaba en los ojos. Se cree que era su aguijón. Bendito sea el Cordero de Dios. Pero algo que me llama a la atención. Hay una palabra cuando Pablo rogó al Señor 3 veces por ese aguijón para que le quitara el aguijón.
¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Cuando el Señor dice, mi poder se perfecciona en las debilidades, pero agarró Pablo esas palabras que le dijo el Señor para salir toda la calle. Ay, es que yo soy débil, es que esta es mi debilidad, es que mi debilidad es esta. Y hay evangélicos que andan hablando de su debilidad y lo confiesan y dicen, mire, yo soy débil por esta área, yo soy débil en esto. Y confesando sus debilidades, ante la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Alabado sea el Señor. Esto es lo que nos enseña la palabra. Diga el débil, fuerte soy, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay veces que debemos sacar fuerza. Alabado sea el Señor. Sacar fuerza y ponernos en la brecha y echar para adelante. No podemos rendirnos. Pablo nunca se rindió. Alabado sea el Cordero de Dios. Esa es la razón por la cual Pablo no murió. Bendito sea el Cordero de Dios. ¿Sabe por qué? Porque había un propósito que Dios tenía que cumplir con él. Alabado sea el Cordero de Dios. Yo recuerdo mi convención de fe, cuando yo hice profesión de fe. Alabanza. Hace ya 21 años, voy tirando para los 22. Mi alma adora la gloria de Dios. Fueron muchas las personas que dijeron, ese no va a perseverar. Fueron muchas las personas que me dieron día. Alabado sea el Cordero de Dios. Pero yo tuve un encuentro con el Señor. A mí me llamó Dios. A ti te llamó Dios, tú que me estás escuchando. Alabanza. Y créalo, que este evangelio no me ha sido fácil. Ha sido un evangelio de lágrimas. Ha sido un evangelio de lucha. Ha sido un evangelio de persecución. Alabado sea el Cordero de Dios. Pero ¿cómo dejo a mi Cristo? Alabado sea el Señor. Si todavía yo no he visto lo que Dios me dijo, es parte que estoy mirando. Hay algo más. Bendito sea el Cordero de Dios. Ahora, hay cosas que no se cumplen. ¿Cómo cuál? Cuando Dios sacó el pueblo de Egipto, sea Cristo glorificado. Nótese que los padres no entraron a la tierra prometida. Gloria al Cordero de Dios. Dios sabe por qué no entran. Quizá usted diría, bueno, pero Dios le dijo que lo iba a introducir a una tierra que fluye leche y miel, y Dios no lo introdujo, no lo llevó, sino que pasaron los hijos. Alabado sea el Señor. Ahí hubieron dos factores. Ahí hubo más pecado que otra cosa, rebeldía. Envejecieron. Bendito sea el Cordero de Dios. Ahora bien, a Moisés, Dios se lo dijo claro y le dijo por qué no iba a entrar a la tierra prometida. Mi alma adora la gloria de Dios. Pero a ti, que hay algo que Dios te ha prometido, alabanza, solamente ponte en la mano de Dios. Ponte en la mano del alfarero. Dios va a guardarte en todo el sentido de la palabra. Pero Dios demanda fidelidad. Alabado sea el Cordero de Dios. Fidelidad está mandando el Señor. Hay muchas razones por las cuales Dios guardó al apóstol Pablo. Vuelvo y te digo. Entonces, si el apóstol Pablo moría sin ir a esos lugares donde Dios le había dicho, entonces Dios iba a pasar por mentiras. Si algo tiene Dios, es que Dios no miente. Alabado sea el Señor. Lo que Él dice lo cumple porque lo cumple. Bendito sea el Cordero de Dios. Y el instrumento escogido para llevar el evangelio a Roma era Pablo. Alabado sea el Cordero de Dios. Para predicarles a los gentiles era Pablo. Bendito sea el Cordero Santo. Entonces, Dios sabe por qué lo guardó y cómo lo estuvo protegiendo y cómo lo estuvo guardando. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Puedo percibir por el Espíritu. Dios está hablando a tu espíritu, tú que me estás escuchando. Alabado sea el Cordero de Dios. Quizás tú te preguntarías, pero hay cosas que Dios me ha dicho y yo no le he visto cumplir. Si fue Dios que te lo dijo, espera en Dios que se vas a cumplir. Alabanza. Y no suelte la toalla, como decimos nosotros en buen dominicano. Alabanza, no te desanimes. Échale pie y pa'lante, que largo camino te restan. Oh, gloria al Cordero. Lo que Dios te dijo, tus propios ojos lo verán. Solo sé fiel a Dios. Alabanza. Oh, gloria al Cordero. Trompezate, caíte, levántate. No te quedes en el suelo. No te quedes en el suelo. Levántate y sacúdete para que se cumpla lo que Dios te dijo. Dios te bendiga. Bendito sea Jesús.